Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú dejas saber a la gente que te rodea que tú sigues a un Dios, que tú crees en Dios, cuando tú hablas de su palabra, se empiezan a levantar una serie de demonios a tu alrededor que van usando la gente, y estas personas empiezan a tener una atención más allá de lo normal de todo lo que tú haces, a dónde vas, qué dices, cómo te vistes, si dijiste, si no dijiste, y si lo hiciste o no lo hiciste. Empiezas a ser, entre comillas, como muy famoso en medio de la gente, porque la gente quiere mirar, quiere juzgar hasta dónde tú eres realmente un hijo de Dios, hasta dónde ese Dios que tú dices que sigue es verdad que tú lo estás siguiendo, y siempre van a estar juzgando lo que tú haces o no haces. ¿Por qué? Porque la gente, como ellos no tienen la capacidad o el interés o la disposición de ponerse en manos de Dios, de también de buscarlo, sino que ellos quieren continuar en el pecado, porque la palabra misma dice que la gente no prefirió la luz, sino que prefirieron seguir en las tinieblas, y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces esos que han preferido las tinieblas, que quieren seguir en la murmuración, en el chisme, en el conflicto, en la pelea, en la contienda, en querer dividir, en querer contender, en querer juzgar, en querer señalar esas cosas que ellos mismos no pueden hacer, esas cosas que ellos mismos no han podido lograr. Entonces se crea como una envidia espiritual, por así llamarla, y son personas que van a estar muy atentos a lo que tú haces o dejas de hacer. Hay un contexto en Lucas 23:39 donde dice que uno de los criminales, oiga esto, uno de los criminales no era un hombre de Dios, no era un sacerdote, no era alguien que conociera de palabra, dice que era un criminal. Dice, uno de los criminales allí colgados, que estaba al lado de Jesús cuando él fue colgado, le dice, empezó a insultarlo y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, la gente empezó a mirar, es como si le estuviera diciendo, ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿no dijiste que eras el Cristo? ¿No dijiste que tú eras el Hijo de Dios? ¿No dijiste que venías de parte del Padre? ¿No hiciste pues tantos milagros y tantas maravillas y tantos prodigios? ¿Qué estás haciendo aquí colgado? O sea, ¿por qué no te puedes salvar tú y no salvas a nosotros? Asimismo, usa la gente esa actitud de señalamiento. La gente no entiende por qué las personas que sirven a Dios pasan por cosas que son necesarias pasar, porque para uno poder servir a Dios, para uno poder seguirlo, para uno decir que uno es un hijo de Dios, uno tiene que pasar por muchas circunstancias adversas en la vida que demuestran realmente nuestra fe. El Señor prueba nuestra fe, el Señor prueba nuestro corazón, a ver si realmente nosotros lo seguimos, a ver si realmente nosotros hacemos eso que tanto nuestra boca dice, y la gente se encarga de eso. La gente piensa que enseñar un versículo es solo buscar en la Biblia y preparar un mensaje, y no saben que antes de una palabra de libertad, los mismos predicadores tienen que pasar por cautividad. Una palabra no sale del Espíritu siempre y cuando uno no haya vivido las circunstancias. Uno tiene que pagar el precio por una palabra que le lleva a una persona. Es como decir que tú no vas a recomendar un sancocho que sirven en el restaurante de la esquina cuando tú no lo has probado. Entonces, si uno no ha probado, si uno no ha vivido la circunstancia, uno no tiene como la autoridad o la propiedad para compartirla con nadie. Y la gente piensa que no se trabaja. Claro, como no es algo visible que se hace, sino que es algo en la intimidad. En una empresa saben a qué horas tú entras y a qué horas tú sales. Con el Señor no es así. Con el Señor no tenemos horario de salida ni de entrada, ni días de la semana, ni vacaciones. Con el Señor es todo el tiempo, sin cesar. Te puedes dormir tranquilo toda la noche cuando trabajas en una empresa y levantarte a la hora que pones tu despertador. Pero con el Señor no es así, porque Él te levanta a las 3, a las 4 de la mañana, o muchas veces no te va a dejar dormir porque te está enseñando cosas, te está mostrando cosas por las cuales trabajar. Y como no andas pregonando lo que haces, pues para la gente tú no haces nada. Pues sí hay unos que viven mostrando
a su mano izquierda lo que hace la derecha. Les encanta, como los fariseos, pregonar que oran por esto, que oran por aquello, que no sé qué, pero en realidad son simplemente fariseos religiosos. Algunos se atreven a decirte cómo debiste de obrar, qué decir, por qué preguntar y por qué no preguntar. Y se atreven a juzgar lo que haces cuando no estuvieron ni siquiera 5 minutos en el altar preguntándole a Dios si eso viene de Dios o no viene de Dios, o cuál es la verdad de las cosas. Y te dicen incluso, ¿dónde está tu Dios? Cuando te ven en dificultades. La gente piensa que las dificultades o los problemas vienen por el pecado. Hay consecuencias del pecado, por supuesto que sí, pero también hay que mirar la otra parte. Entonces, ¿el Señor Jesucristo pecó? ¿El Señor Jesucristo era un pecador? ¿Era un hereje, como tantas veces lo mencionaron? ¿Era un falso profeta? Porque vivió muchas calamidades. Pablo las vivió, Pedro las vivió, Juan las vivió. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Hay consecuencias por el pecado, pero también hay ataques del enemigo, hay pruebas que uno tiene que pasar. Y la gente te dice muchas veces en esas dificultades, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que usted dice que predica? Porque estás pasando por esto o por aquello. ¿Y por qué obras así? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué aquello? Así le dijeron a Jesús. ¿No pues que eres hijo de Dios? ¿No predicaste esto o aquello? ¿No hacías pues los milagros? ¿No hablabas de que Dios era bueno? Y entonces, ¿por qué estás aquí colgado en la cruz? Esa es la condición del mundo. Cuando más tú quieres hacer para Dios, más demonios se van a levantar a decirte qué hacer y por qué lo haces y por qué no lo haces y por qué no te está funcionando. Dice que era uno de los criminales, o sea, era un hombre que no era convertido, un hombre que no tenía una relación con Dios, era un hombre que nada tenía que hacer al lado de Jesús. Esos son los que te van a juzgar, los que te van a hacer la historia, los que andan engañando a su esposa, los que andan engañando a su esposo, los que andan hablando a escondidas, los que andan mostrándote la cara bonita y por detrás te están apuñaleando, los que juzgan a los demás pero no ven que en su casa tienen un marido lascivioso, o los que andan juzgando a las demás personas, a las demás mujeres, pero no se dan cuenta que en su propia casa hay personas que son peores o que ellos mismos son peores. Es decir, esos que andan engañando y andan chismorreando y andan haciendo tantas cosas son los que quieren vender una apariencia, vender una familia, vender muchas cosas que no tienen, y son los mismos que se están atacando. ¿Y por qué? Porque precisamente ellos chismorrean, ellos hacen cosas, ellos juzgan, ellos señalan, porque ellos mismos no han podido alcanzar la gloria que tú tienes. Jesucristo estaba en una cruz, pero la gloria era de Él. Él estaba en una cruz, pero Él hizo milagros. Él estaba al lado de un criminal, pero no era criminal como ellos. Él estaba pagando por algo que no hizo. ¿Por qué? Porque los mismos que sanó, los mismos que liberó, los mismos que alimentó, los mismos que le quitó los demonios de encima, fueron los mismos que prefirieron a Barrabás y lo crucificaron a Él. Esos mismos son los que te van a crucificar a ti. Esos mismos son los que te van a señalar a ti. No esperes menos, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él no está devorando a los suyos, él no está devorando a los que le sirven, él está devorando a los hijos de Dios, a los que quieren, a los que están trabajando, a los que quieren caminar conforme a la voluntad del Padre. Así que la palabra dice en 2 Corintios 1:9, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No pongas tus ojos en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la condición humana camina según la condición de su alma, la condición de su corazón, la condición de sus pensamientos. Por eso no esperes nada de nadie. No pongas las expectativas en nadie. Solo ponlas en el Señor, porque así le pasó a Jesús. Vuelvo y repito, por los que Él pagó, por los que Él murió, por los que Él alimentó, enseñó, sanó, liberó, fue por ellos que Él fue crucificado. Así que no te apegues a nada, no te apegues a nadie, simplemente haz el bien. No te canses de hacer el bien.
porque tú al final de cuentas, como dice la palabra, todo lo que haces lo haces como para el Señor, no para el hombre. Pero por demás, no esperes nada de nadie. Que el Señor te bendiga. No puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Jesús. Él conmigo estará. Contigo en Dios, a mi lado Él está, Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. contigo en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios, a mi lado Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará.